Como siempre, como estábamos viendo la semana pasada, las personas que no vinieron la semana pasada, es importante que compren el CD. Yo no gano nada con ese CD, todo el mundo lo sabe aquí, que yo ni sé lo que se vende y lo que no se vende. Pero es importante porque la semana pasada dimos los 6 primeros días de la creación. Y para poder entender la Escritura, para poder entender el plan de Dios, para poder entender inclusive el final de la historia, para entender nuestra propia historia, tenemos que entender la primera parte, el primer capítulo de Génesis, que fue lo que hablamos la semana pasada, y que creo que fue bastante claro. Nos quedamos la semana pasada en el 6º día, en la creación del 6º día, pero es importante que las personas entiendan esta parte de Génesis, que usualmente es la que más confusión causa y la que nunca se explica como es debido. Haciendo un pequeño resumen, vimos que, ¿se recuerdan los que vinieron a la clase cómo se llama el Génesis en hebreo? Bereshit. Cada libro bíblico comienza con la primera palabra del libro. El Génesis comienza con la palabra Bereshit, que quiere decir en hebreo en el principio. Y veíamos cómo dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero veíamos que no era la creación del sol, la luna y las estrellas, porque el sol, la luna y las estrellas, ¿qué día lo crea? El 4º día. Entonces, no es la creación del cielo que nosotros conocemos. Y veíamos que la clave en todo esto estaba en la palabra el principio. Y yo le preguntaba a usted, ¿el principio de qué? La gente me decía el mundo, pero si no había mundo. Entonces dijimos, el principio del tiempo. Y explicamos cómo anterior a ese momento no había tiempo. Ni espiritualmente, ni científicamente. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la teoría de la relatividad? ¿Cómo se llama? El de primeros 10 segundos a 46 segundos, el Planck. Anteriormente a ese tiempo no había tiempo. Y por eso en el principio Dios crea el cielo y la tierra. Está hablando que de la mente de Dios surge, podríamos decir, emana esta orden creadora de todo ser viviente. Por eso dijimos que ese cielo que se crea no son los astros, que ese cielo que se crea es el mundo espiritual, el mundo angélico, que somos dos creaciones diferentes, el mundo angélico y el mundo físico. Y por eso decíamos que era tan difícil entender a los ángeles, porque los ángeles fueron creados fuera ¿de qué? Del tiempo, antes del tiempo. Y por eso que la gente dice, ¿por qué el diablo no se convierte? O ¿por qué Dios redime al hombre, pero no redime al demonio? ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos ¿a qué? Al tiempo, pero los ángeles no están sujetos al tiempo. Por eso ellos, si tuvieron que hacer una decisión, para siempre, algo que se escapa de nuestra mente, por cómo entender a alguien que no está sujeto al tiempo. Por eso lo que quiere decir al principio, vimos que la creación está relacionada con algo más del tiempo. ¿Con qué más está relacionada? ¿Se recuerdan? Tiempo, que yo le dije que habían 2 cosas relacionadas con la creación. Ay, Señor, yo creo que todos los que vinieron tienen que volverse a comprar el CD con la luz, con tiempo y luz. ¿Se recuerdan que fuimos al primer capítulo del Evangelio de San Juan, que comienza con qué palabra? Bereshit, en el principio. Y dijo que en el principio era el verbo, y el verbo era la luz que ilumina todas las cosas. Y que las tinieblas nunca pueden vencer a la luz. Y hablamos como, y tienen que ver CD porque fue una hora completa, hablamos como Dios crea, Dios Padre, de donde emana toda la idea y la orden de la creación, crea todo a través de la palabra, no lo crea a través de las manos. Por eso Dios no crea nada con las manos. Continuamente dice, dijo Dios. O sea, Dios crea todo a través de la palabra, que nosotros sonido, pero en Dios la palabra es el verbo, Jesús, que después se encarnó en el vientre de María. En Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y dice que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. O sea que vemos la acción creadora de la Trinidad desde el principio. El Padre, que es la fuente de toda orden, de toda iniciativa. El Hijo, creando. Y el Espíritu Santo, santificando. Y también ahí vemos relacionado el Espíritu Santo con algo. ¿Sobre qué flotaba el Espíritu Santo? Sobre las aguas. ¿La vida nace dónde? En el agua. ¿Y dónde nuestra vida espiritual nace? En el agua del bautismo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿No ve que es otra creación? Y Jesús es constituido de Mesías, ¿dónde? En el agua de Jordán. ¿Y quién desciende sobre Jesús? El Espíritu Santo. O sea, vemos que todo hay una relación con toda la Escritura, desde el comienzo hasta el final de los tiempos. Vemos que como esta hora es muy importante tener
la certeza de que todo ha sido creado a través de Cristo. Y que Cristo no es inferior al Padre. Explicamos que en la Trinidad hay orden, porque en un lugar donde mandan tres al mismo tiempo, ¿qué cosa es lo que hay? Desorden. Por eso hay que sea Dios Padre el que emana la orden, no quiere decir que el Hijo es inferior, porque te acuerdas que puse el ejemplo, que en mi familia cuando era chiquito, ¿quién mandaba? Mi papá, y yo obedecía. Ahora, porque mi papá mandara y yo obedecía, ¿él era más humano que yo o yo era más humano que él? No, los dos somos de condición humana. O sea, que el Hijo obedezca no lo hace menos que porque el Padre y el Hijo son de la misma condición divina. Lo que pasa es que en la Trinidad, ¿qué cosa es lo que hay? Orden, porque sin la Trinidad no hay orden, no puede crear orden. Vimos, y es muy importante, se añade eso claro, que es a través del Hijo por quien se crea absolutamente todo. Vimos, hablamos que Dios preparó la creación como un hombre que hace los planos de una casa. Alguien hace los planos de una casa, escoge qué modelo le va a dar a la casa, construye la casa, le pone piso, le pone paredes, le pone techo. Después que tiene hecho todo el espacio, creado el espacio de la casa, porque estas son preguntas filosóficas. Ese espacio, vamos a hacer que alguien va a construir una casa. ¿Ese espacio existe o no existe? Pero no está delimitado, lo que entonces no existe como casa. Porque no existe como casa hasta que le ponen las paredes. O sea que Dios crea, pero cuando Dios ve que crea, separa el caos y las tinieblas de la luz, entonces como la persona que pone las paredes y el techo, entonces dice, bueno, este es el espacio, ahora voy a amueblar la casa. Y entonces, ¿alguien pone juego de sala antes que los gabinetes de cocina? No, habría que estar loco. ¿Qué es lo que hace uno primero? Poner los gabinetes de cocina, poner la bañadera, y después que tiene todas esas cosas, empieza a poner los muebles. Así Dios, después que ve el espacio, que crea el espacio, empieza como a amueblar la creación. Desde el agua, los animales anfibios sí vemos que van pasando los días de la creación, de menor a mayor, va creando Dios, y al final de cada día dice Dios una frase: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Es muy importante esa frase, vamos a ver después en el capítulo 3 de Génesis, porque esa frase es tan importante. Dios dice 7 veces en 6 días, vio Dios que era bueno. Créanlo o no, el único día donde Dios dice 2 veces que el día es bueno es el día martes. Martes, por eso escogí la clase de Biblia los martes. Sí, y por eso todas las bodas en Israel son los martes. Las bodas en Israel no son los sábados ni los viernes. Las bodas en Israel son los martes. Hoy hay montones de bodas en Israel, porque es el único día que Dios bendice 2 veces que la creación es buena. Por eso que martes es un día de este plan de Dios. ¿Por qué motivo? No tengo la menor idea. Por eso el sexto día es muy importante. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Manden los peces del mar y las aves del cielo, y las bestias y todas las alimañas terrestres y todos los reptiles que rectan sobre la tierra. Creó pues Dios al ser humano, imagen suya los creó. Macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Vimos que en este día sexto, cuando Dios crea la última parte de los animales, y también crea ¿a quién? Al hombre, a su imagen y semejanza. Vimos la semana pasada cuál es la imagen y semejanza de Dios, cuál es el hombre y la mujer, cómo somos imagen y semejanza de Dios, y cómo el hombre quiere manchar, cómo el demonio quiere manchar esta imagen y semejanza de Dios. Y vemos que la primera bendición que le da Dios al hombre, ¿cuál es la bendición primera que le da Dios al hombre y a la mujer? La fecundidad. Fecunden la tierra, llenen la tierra, creen vida. Esa es la primera orden que recibe el hombre y la mujer como imagen y semejanza de Dios. Por eso todos los ataques del demonio hoy en día van dirigidos ¿contra qué? Contra la familia, contra la creación de la vida. El demonio sabe muy bien que está atacando la primera bendición y orden que Dios dio. Y dice: y vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bueno. Y atardeció y amaneció el día sexto. O sea que vemos que Dios dice 6 veces que la creación es muy buena, pero dice una última vez que no solo era buena, que era muy buena. O sea, después de todas estas veces que dice Dios que la creación es buena, a nadie le puede crear duda que todo lo que hizo Dios es perfecto y es santo. La respuesta de por qué que esto Dios que hizo que es bueno y es santo se volvió en lo que vemos hoy en día, la tenemos en el capítulo 3, cuando veamos el capítulo
El capítulo 3. Pero, dice en el capítulo 2, versículo 1, esta es la parte importante de hoy, se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo lo que contiene, y dio por concluida Dios la creación en el séptimo día, y cesó en el séptimo día de toda la labor que hiciera, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que había hecho. Estos fueron los orígenes del cielo, de la tierra y todo lo que ha sido creado. Así termina, porque recuérdense que está en el capítulo 2, pero acuérdense que al comienzo la Biblia no estaba separada en capítulos y versículos. Se separa en capítulos, y en versículos, en versículos hace 500 años, en capítulos hace ciento y tantos años. O sea que al principio todo esto estaba corrido. Por eso vemos que sigue un ritmo este poema de la creación en los famosos 6 días, séptimo día, dice que Dios descansa y ¿qué cosa? Bendice, y lo más importante, dice, no solo bendice, dice que santifica el séptimo día. Y decíamos que mucha gente dicen que si fueron 6 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como tenemos nosotros, decíamos, primero que todo, ¿cuál fue la regla que pusimos para estudiar la Biblia la semana pasada? Que la Biblia no es un libro de ¿qué? De datos. La Biblia no es un libro de datos. El que vaya a buscar datos a la Biblia como que se va a buscar un libro de ciencia está perdido. La Biblia nos expresa la visión de la historia desde el punto de vista de Dios. Pero no es un libro donde tú vas a buscar datos de historia, ni datos genealógicos, ni datos de nada. Es un libro de entendimiento espiritual de Dios y de su obra. Por eso decíamos que estos 6 días puede ser que no sean 6 días de los nuestros, sean 6 días ¿de quién? De Dios. Y Dios está totalmente fuera del tiempo que tenemos nosotros. Así que como decíamos que en el tiempo es diferente, en lo creado es diferentes tiempos. Por ejemplo, un año luz tiene 64,000 años de los años de nosotros. O sea que cuando pasa un año luz pasaron 64,000 de los de nosotros. En la creación hay diferentes categorías de ¿qué? De tiempo. Por eso estos 6 días no está visto desde la perspectiva del hombre, está visto desde la perspectiva de Dios. No son 6 días como lo vemos nosotros. Esto no es una revelación del hombre, ni es un invento de Moisés, esto es una revelación ¿de quién? De Dios. Por eso que está escrito en estos 6 días, no es que romperse la cabeza pensando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque no son días como los días que estamos vistos. Pero lo más importante, el clímax de todo, la creación de Dios, es el séptimo. Ese es el séptimo día. Séptimo día es el día de la creación. Día de 2 cosas, dice bien clara la Escritura. Día de santificación y día de bendición. Que Dios cesa de trabajar. No tiene nada que ver con la ausencia de trabajo. Por una razón sencilla. ¿Dios se cansa? No. Entonces Dios no puede descansar. Si Dios no se cansa, no puede descansar. Dios no dijo, ay, trabajé mucho, voy a coger una siesta. Vamos a ver por qué dice que Dios descansa, pero los judíos se han enfrascado en que Dios descansa. Y entonces los judíos se enfrascaron en que Dios descansa para ellos no poder descansar el sábado. Porque lo que hemos ido a Israel, saben con qué angustia viven los judíos el sábado. El sábado, en vez de ser un día de bendición, es un día de angustia. Que están el sábado entero diciendo, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo prender el fogón. Ellos no pueden hacer nada el sábado que cree algo. No pueden ni emprender la luz, el chucho de la luz no lo pueden prender porque eso crea luz. Entonces ellos tienen que dejar la luz prendida desde el viernes. Los que han ido a Israel saben que no pueden apretar el botón del ascensor porque eso crea la llamada del ascensor. Entonces en todos los hoteles hay un ascensor que para piso por piso. Y dice Shabbat. Si ustedes van a Israel un sábado, ni se les ocurra coger el ascensor que dice Shabbat, porque nunca llega a donde va. Y esto quiere decir, y así nosotros podemos malinterpretar la Escritura, cuando no se entiende. Los judíos, ¿qué es lo único que cantaron del séptimo día? Que Dios descansó. Pero ese descanso de ellos no es un descanso, al contrario, ese descanso de trabajo de ellos, agobio espiritual. Lo que entonces ellos no han resuelto absolutamente nada. La clave en el séptimo día no es el descanso. Descanso quiere decir que Dios terminó de crear. Punto. Eso es lo que quiere decir. Cesó Dios su labor. Para que esto lo entendiera bien, dijo descansó. Y tal es así que desde que se terminó la creación no se ha creado ninguna nueva especie. Ni los que supuestamente dicen que el hombre viene del mono. No hay monos que hayan seguido
evolucionando. Ni hay especies que hayan evolucionado. Se han perfeccionado las especies, pero no se han transformado una especie en otra. La clave del séptimo día son en dos palabras. ¿En qué dos palabras son? Santificación y bendición. Nosotros, ¿qué día fuimos creados? El sexto día. El hombre fue creado el sexto día junto con las bestias. El hombre fue creado junto con los animales. Y a los animales superiores. Pero tú sabes que nosotros no fuimos creados para el sexto día. ¿Tú sabes para qué día fuimos creados nosotros? Para el séptimo día. ¿Tú sabes lo que nos diferencia a los hombres de los animales? Que nosotros estamos creados para adorar. Y el animal no. Todos fuimos creados, nosotros los animales. ¿Qué día fuimos creados? El sexto día. ¿Los animales se quedaron dónde? Nosotros fuimos creados no para el sexto. El sexto día que estaban haciendo todavía los animales y Dios trabajando. Nosotros fuimos creados para el séptimo, donde Dios bendice y la creación lo adora. Por eso, el verdadero ser humano es un hombre que reconoce la existencia de Dios, pero no solo reconoce la existencia de Dios, sino que adora al Dios que reconoce. Esa es la gran diferencia que nos diferencia de los animales. Y por eso que también el demonio, sabiendo todo esto, ha querido profanar el domingo. Y por eso, ¿ustedes saben dónde se comienza a profanar el domingo? Donde se ha comenzado a profanar toda la obra de Dios en los últimos 150 años. ¿Ustedes saben dónde? En este país. En este país, con el concepto del mall, se empezó a trabajar los domingos y se empezó a profanar. Y eso es un plan muy bien delimitado del demonio. Lo que pasa es que somos tan tontos que nosotros pensamos que es comodidad nuestra. Y no sabemos que el demonio está llevando un plan para destruir la obra de Dios. Ataca la vida con los anticonceptivos, con el aborto. Ataca a la familia con la boda homosexual y que aunque no hace falta casarse, que casarse es un papel cualquiera. Y ahora ataca, ¿qué cosa? El séptimo día. Si ustedes van a los pueblecitos de la Florida, de Florida para arriba, el domingo todo está cerrado y muerto. Ese día la gente lo dedica para ir a la iglesia. Nosotros quitamos el séptimo día de la adoración. ¿Para qué? Para más trabajo. ¿Y eso nos convierte en qué? En bestias. Nos convierte en bestias. Nos deja en el sexto día. Eso es lo que el demonio quiere. El hombre no tiene un día para Dios. Y lo deja bien claro el Papa en la encíclica del Día del Señor. Todo el mundo trabaja 6 días y deja todo lo que no puede hacer para el séptimo día. Entonces cuando llega el séptimo día, lava la ropa, lava el carro, hace todo lo que tenga que hacer. Y si te sobra tiempo, con las 4 ropas sucias que tienes, te vas a adorar a Dios. Una adoración de 40 minutos mirando el reloj. Porque estás cansado por todas las cosas que hiciste. ¿Para quién? Para ti. Mira cómo el demonio, al final de los tiempos, ha querido revertir la obra de Dios. Y empezó por los malls y se transfirió a otros tipos de trabajo. Porque la obra del demonio no es de rapapán, porque la gente se asusta, es de poquito a poco. Y uno la va aceptando, como nos han sacado la Navidad de nuestras casas, poco a poco. De buena primera en la televisión desaparecieron los anuncios de Navidad en nombre de Jesús, de los moles desaparecieron, y todo esto poco a poco. ¿Y los cristianos? Bien, gracias. Hasta que el demonio te toca en la puerta y te mete al hijo en droga y te destroza a la familia. Entonces cuando ya casi no hay solución, ¿por qué me aparté de Dios? Recuérdense lo que dice San Agustín: Dios no se aparta de ti. Al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Y fuimos creados para el séptimo día, fuimos creados para el Shabbat. Shabbat no quiere decir día sábado, Shabbat quiere decir para el descanso de Dios, donde cuando tú entras en el descanso de Dios, ¿qué es lo que encuentras? Santidad y bendición. Resumiendo esto, no estamos creados para trabajar como animales. ¿Estamos creados para qué? Para adorar. Y la adoración es lo que nos separa de los animales que no pueden adorar a Dios. Por eso que todo el día, para un verdadero creyente, todos los 6 días de trabajo enfocan a ¿qué cosa? Al domingo. No solamente como día de no hacer nada, sino como día de darle la adoración a Dios. Y el padre, este padre Groeschel de WTN, él hablaba, que él decía que cuando él era chiquito, cuando era pequeño, los domingos todo el mundo se levantaba temprano en su familia, se ponían las mejores ropas, se iban a misa y después se iban a ver a la abuela, a los tíos, a hacer algo. Dice, hoy en día la gente se levanta, se pone los ripios que se encuentran y se pone a cortar la hierba. Y después decimos, ¿por qué Dios no nos bendice? Dios no nos bendice porque nosotros no lo bendecimos
a Él. Dios bendice cuando tú pones algo. Si tú no pones nada, Dios bendice, porque Dios de la nada ya no saca nada. La creación ya terminó, Dios entró en su descanso. De la multiplicación de los panes y los peces, todo el mundo comió porque primero pusieron ¿qué cosa? Algo. 5 panes y 2 peces. Dios nos bendijo una canasta vacía. Si tú no pones de ti, Dios no puede bendecir lo que no hay. Precisamente tenemos que imitar, y Dios nos pone en esta imagen del Génesis, nos pone a Él como imagen. Él trabaja 6 días y entra en el descanso el séptimo día. Nosotros tenemos que seguir como Dios. El ser humano solamente, verdaderamente puede funcionar cuando tiene 6 días de trabajo y tiene un día de descanso y un día de adoración. Nosotros descansamos el sábado. Nosotros debiéramos hacer del domingo un día de adoración. Y no quiere decir pasarse el día en la iglesia. La iglesia dice que tú tienes que acudir a la Eucaristía, que es cuando se congrega la comunidad para dar el único culto de adoración que existe a Dios. Y después el domingo se debe hacer, dice, cosas que nos recuerden el cielo. Porque el séptimo día, el descanso de Dios es el cielo. Dios entra en su descanso, como nosotros estaremos un día en el descanso. Hoy en el entierro de Michael Jackson, yo vi un pedazo por de radio, pero eso es otra cosa para un retiro el día entero. De la actitud disparatada de la gente de este país. Pero bueno, pero al final se dijo lo único sensato que se dijo en todo el tiempo. Un reverendo cabrón final, lo último que dijo el rey del pop dobló ya su rodilla delante del rey de reyes y señor de señores, porque a la larga todos vamos a doblar las rodillas delante del rey de reyes y señor de señores. Y eso es el sábado. El día que entremos nosotros a la presencia de Dios, vamos a entrar a nuestro Shabbat. Vamos a entrar a nuestro descanso, que va a ser un día de ¿qué? De bendición y de santificación. Por eso, mientras llegue ese día que entramos al Shabbat eterno, nosotros tenemos que celebrar el séptimo día, que no es un día de la semana. Shabbat quiere decir descanso. Recuérdense lo que dimos en Israel cuando fuimos, lo vimos este año. Cuando la Pascua cae miércoles, ¿cómo se llama miércoles? Shabbat. Y si la fiesta de los tabernáculos cae en martes, ¿cómo se llama en martes? Shabbat. Shabbat no es para nosotros como el sábado que está después del domingo. Shabbat en hebreo quiere decir fiesta, descanso, día de bendición, día de santificación. En este tiempo en que Dios crea el cielo y la tierra, comienza la segunda parte del relato de la creación en el capítulo 2, que como les dije va a ser como un zoom de una cámara. El capítulo 2 va a ser un zoom de por qué lo que Dios hizo 7 veces bueno se volvió lo que estamos viendo nosotros en el día de hoy. Porque como la gente dice, ¿por qué si Dios es bueno pasan tantas cosas malas? Eso es lo que es la explicación del capítulo 2, del capítulo 3. Pero tenemos que entender que es lo más importante, en este séptimo día, en este día en que Dios bendice, en que Dios santifica al hombre, este día que es un día de adoración, Dios sella, ¿qué cosa? Toda la creación. Dios dice, todo esto te lo entregué, ahora tú me das a mí adoración mientras que yo te santifico. O sea, Dios hace la creación, al final de toda la creación, es como un gran templo, es la creación, porque todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Hay mal dentro de lo que Dios hizo? No, está bendecido y está como santificado. Día séptimo, como les decía usted anteriormente, en la palabra 7, la palabra 7 tiene la misma raíz en judío que la palabra pacto. Pacto, alianza, tiene la misma raíz que la palabra número 7. Cuando dice yo voy a jurar un pacto, voy a hacer un pacto, se pronuncia Shabbat. Mira que muy parecido a la palabra descanso, que quiere decir Shabbat. O sea, jurar un pacto es hacer el número 7, sellar. ¿Por qué? Porque ese es el día en que Dios, esta palabra hebrea, más que pacto, que es Shabbat, que es jurar. Quiere decir jurar algo que conlleva a una perfección. Por eso es que el número 7 en Israel no solo quiere decir la perfección de Dios, sino que quiere decir también, indica pacto. El séptimo día Dios termina la creación y hace ¿qué cosa con la creación? Un pacto. Por eso el séptimo día es el día que recordamos el pacto que Dios tiene con la creación, que es buena, que está santificada y que está
bendecida. Si ustedes se fijan, es muy interesante. El rey Salomón, cuando construye el templo, que lo construye según las instrucciones que recibió Moisés, que más adelante van a decir los rabinos, que es el templo está hecho a la medida de cómo, a la medida de la creación. Cuando Salomón termina el templo, Salomón bendice el templo el séptimo día del mes 7, del séptimo año. 7, 7 y 7. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 8. En aquella ocasión Salomón y con él todo Israel celebró la fiesta durante 7 días. Se congregó una asamblea inmensa venida desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Al octavo día tuvo lugar una asamblea solemne, porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días y la fiesta durante otros 7 días. Fíjate qué interesante. 7 días, durante 7 días. Y hubo una gran congregación, ¿qué día? El octavo. ¿Qué día resucita Cristo? El octavo. El día después del séptimo. ¿Qué día se congrega la iglesia hoy en día? La iglesia no se congrega el séptimo día, se congrega el octavo, el mismo día. Y dice en el versículo 10, el día 23 del séptimo mes, o sea que vimos que la séptima semana del séptimo día del séptimo mes, Salomón despidió al pueblo y ellos se fueron a sus campamentos con el corazón desbordante de alegría por el bien que Dios había hecho a David, a Salomón y al pueblo de Israel. O sea, el templo que se bendice, 777, que simboliza pacto, es ¿qué cosa? Un lugar de ¿qué? ¿Qué cosa es un templo? Un lugar de adoración. Como la creación era un lugar de ¿qué? De adoración, de bendición y de santificación. Y también es muy significativo que Israel, ¿usted sabe cuántas fiestas solemnes tiene Israel? 7. Tiene 7 fiestas solemnes. Y de las 7 fiestas solemnes, ¿saben cuál es la primera? El Shabbat, que es el día séptimo. Y la última, la fiesta de las tiendas, que son 7 días. Tú no ves que todo, y no es un número, no es un número mágico. Quiere decir que el séptimo día el Señor hizo con la creación, ¿qué cosa? Un pacto. Tú me adoras y yo te bendigo y te santifico. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un pacto? En un contrato se intercambian propiedades. En un contrato tú te cambias propiedades. Esto es mío y esto es tuyo. Primero se hace una promesa y después se intercambian las propiedades. Tú vas a comprar un carro. Tú dices, el dinero del banco es del dealer y tú me das ¿qué cosa? Primero hay una promesa, yo voy a comprar el carro y después firmas el contrato. Eso es un contrato. Un contrato es un intercambio de propiedades que comienza con una promesa y después se hace el compromiso. ¿Qué cosa es el pacto? En el pacto se comparte vida. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Se establece comunión y el pacto se establece invocando el nombre de Dios. Desde que Dios bendice la creación y descansa, la creación se convierte en un templo de Dios que tiene, ¿qué cosa ha hecho con su Dios? Un pacto. Y fíjate si es así que cuando termina el Apocalipsis, mira lo que dice Apocalipsis 21, 22 al final de la creación. Pero no vi santuario alguno, dice ya al final de la creación. No vi santuario alguno en ella porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. Fíjate lo que dice ahora. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbre, porque le ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Su puerta no se cerrarán con el día, porque allí ya no habrá noche. Fíjate cómo cierra el Apocalipsis la creación, diciendo la oscuridad deja de existir. Porque la oscuridad no existe. ¿Qué cosa es la oscuridad? Ausencia de luz. Yo no digo, yo voy a prender aquí un switch ahora y voy a hacer oscuridad. Eso no existe. La única forma de hacer oscuridad, ¿qué cosa es la que es? Apagar la luz. O sea, la oscuridad es ausencia de luz. Al final, cuando Dios resplandezca, va a ser vencida ¿qué cosa? La oscuridad. Y hay de los que caminen en la oscuridad. Hoy en día solamente hay dos formas de caminar: en la luz y la oscuridad. Fíjate qué interesante, dice que al final de los tiempos no habrá templo.
al final de los tiempos, cuando venga Cristo, porque dice que toda la creación va a ser, ¿qué cosa? Un templo, tal como fue al principio. Porque cuando Cristo venga al final de los tiempos, Dios no viene a destruir el mundo no se destruye, el mundo se transforma. Los que piensan que el mundo se destruye no conocen la doctrina. El mundo no se destruye, el mundo se va a transformar. ¿Por qué? Porque Cristo va a terminar la obra que comenzó en la redención. Va a destruir el mal, va a terminarse las tinieblas y va a entregarle la creación al Padre como fue en el día séptimo de la creación. Antes que todo lo que Dios hizo, que era 7 veces bueno, fuera como fuera manchado, que es lo que vamos a ver la semana que viene en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Génesis. Pero lo más importante es entender el mensaje de la creación, que tiene mucho más que ver que dónde están los dinosaurios, toda esa tontería que la gente pregunta. Porque la gente que está preguntando dónde están los dinosaurios, ¿qué es lo que perdió de perspectiva? Que la Biblia no es un libro de ¿qué? De datos. La Biblia no quiere darme una explicación de la creación desde el punto de vista físico. La Biblia quiere darme el sentido de la creación desde la visión del trono de Dios. Por eso parte de todo el principio de la creación la preexistencia de un Dios creador a través del Hijo por la acción del Espíritu Santo, que crea todo lo que existe y lo hace como muy bueno, y que crea al hombre con un objetivo superior al de los animales, a trabajar y trabajar y trabajar. Lo crea con el objetivo de reconocer que hay un Dios, y no solo reconocer que hay un Dios, ¿qué cosa? Adorar a ese Dios que existe. Porque ¿de qué te sirve reconocer que hay un Dios si tú no lo adoras? ¿Y qué cosa es la adoración? Los protestantes, que andan siempre delirando porque ellos tienen un problema de delirios tremens, ellos creen que adoración es persignarte delante de una estatua de la Virgen o arrodillarte delante de una estatua. Eso es tener la cabeza del tamaño de un comején o más chiquito que eso. Porque yo me puedo arrodillar delante de aquí y no estar adorando a nadie. Yo me puedo arrodillar delante de la tumba de mi mamá y no estar adorando a mi mamá. Sin embargo, puedo estar de pie y estar adorando a muchísimas cosas que no son Dios. Porque la adoración no es un gesto. El que cree que la adoración es un gesto tiene un problema mental serio. O es una persona extremadamente, no quiero usar la palabra tonta, porque eso sería ofender a los tontos. Es ser una persona, no cerrada, sino esta persona trivial. No ignorante, es trivial. Una persona que toma las cosas que no tienen importancia y le dan importancia cuando las cosas de verdad importantes no las toma en cuenta. Porque el gran problema, la adoración está ligado a algo. ¿A qué está ligada la adoración? Al concepto de ¿qué? De Dios. ¿Tú solamente adoras a quién? A Dios. Cuando tú adoras a Dios, adorar a algo que no es Dios es idolatría. La idolatría es adorar a algo que no es Dios y que tú lo pones en el lugar de Dios. Eso es idolatría. Antiguamente, hace 3000 años, los egipcios, la gente que rodeaban Israel, tenían dioses que tenían figuras de animales. Y ellos adoraban a esos dioses. Y ellos pensaban que esas estatuas de esos animales eran verdaderos dioses. O sea, para que haya idolatría, tú tienes que reconocer que lo que tú estás adorando, ¿qué cosa es? Dios. No una imagen de Dios, que tú estás adorando al Dios. Hermano, para pensar que esa estatua de la Virgen es Dios, hay que estar loco. En mi vida yo puedo pensar que esa imagen que está ahí de la Virgen, que es muy bonita, yo puedo pensar que es Dios. Hay que estar loco para pensar que una estatua de madera con ojos de vidrio es Dios. Luego, entonces, si yo no reconozco que esa imagen es Dios, yo no hago de ella, ¿qué cosa? Un ídolo, porque para mí eso es una estatua. A ellos se creen que un católico se arrodilla delante de una estatua, lo está adorando. Eso es minimizar la trivialización de todo. La idolatría es darle el lugar de Dios a lo que no es Dios. Por eso dicen, Salmo 115, que te dicen, tienen ojos pero no ve, tienen boca pero no habla. ¡Ay, son las imágenes! Hermano, ¿de verdad tú crees que los ojos de cristal, esos que están ahí, me están mirando? Es una persona aberrada, solamente puede pensar eso. Ahora, si tú reconoces, si tú crees que esa estatua de la Virgen María es el Dios Altísimo, entonces tú tienes un problema. ¿Alguno de aquí cree que esa estatua de la Virgen María es el Dios Altísimo? No. ¿Alguno cree que esa estatua que tiene Cristo de verdad? Entonces eso no es un ídolo.
Para que sea un ídolo, tú tienes que reconocer algo como Dios sin ser Dios. Y no solo reconocer algo que es Dios, sino ser Dios, porque la adoración sin algo muy esencial no tiene sentido. La adoración tiene sentido. ¿Qué cosa es la adoración? La adoración es someterte a aquel que tú sabes que es Dios y puede más que tú. Tú no puedes decir, ay Dios, yo te adoro, pero que se acabó, yo no siento nada. No, es el sometimiento de tu vida a qué, al Dios en quien tú has puesto tu fe. Esa es la adoración. Ahora cuidado, todo lo que en tu lugar, en primer lugar de tu vida, ocupe el lugar, si es en Dios, es un, ¿qué cosa? Ídolo. Y nadie levante la mano porque esas son preguntas retóricas. No me levanten y digan, ay yo sí, yo no le estoy preguntando a ustedes, son preguntas que yo hago para ustedes, para que ustedes piensen. ¿Alguno de ustedes piensa, vuelvo a repetir, que la estatua esa de Jesucristo de la Virgen es Dios? No. Entonces no es un ídolo. No ocupa, el primer lugar de la vida de ustedes lo ocupa la Virgen de Coromoto. No. O la Virgen de Chiquinquirá. O la Virgen de la Caridad del Cobre. No. Entonces no es un ídolo. Pero cuidado y no me respondan. Para algunos, el primer lugar de la vida de ustedes lo ocupa un hijo. Entonces es un ídolo. Si tú dices, el primer lugar de mi vida es mi hijo, tú estás tremendamente mal. O el primer lugar de la vida de ustedes lo ocupa un marido o una esposa. Si el primer lugar de la vida de ustedes lo ocupa un marido o una esposa, tienen un ídolo en su corazón. Porque el primer lugar de la vida del creyente lo ocupa el Dios Altísimo. Cuando el primer lugar del lugar de tu vida lo ocupa el Dios Altísimo, el marido ocupa un lugar, la esposa ocupa un lugar y los hijos ocupan un lugar. Cuando el primer lugar de tu vida sea un hijo, lo más seguro que estés criando un delincuente y un pesado. Es lo más seguro. Son las madres o los padres, por ejemplo, las madres, que es lo más común, son las madres que no son esposas, que son sencillamente madres y no se ocupan del marido. Y si el primer lugar lo ocupa un marido, son las esposas que no son madres, porque solamente se ocupan del marido. ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? Cómo algo que no es Dios puede ocupar el primer lugar, hermano, y como secuela. Tú no te das cuenta y cuando tú vienes a ver, tu vida gira alrededor de tu hijo. Y vamos a ver después en el capítulo 7 cómo muchos padres y muchas madres son culpables de los caínes que tienen metidos en la casa. Pero, y a muchas personas, el trabajo no es a lo primero de su vida. No, y mi vida es trabajar y hacer dinero. Eso es un ídolo. Hoy en día el sexo para mucha gente no es lo primero. Viven en el internet y para todo para el sexo. Y ocupa el primer lugar de tu vida. O la droga ocupa el primer lugar de tu vida. Todo, o el ansia de poder. Miren para Hollywood, el ansia de poder. Y el demonio les da poder y les da dinero. Y después ¿qué hace? Les quita lo único que tienen, la vida. ¿De qué les vale a Michael Jackson los millones, a Ana Nicole Smith los millones, a Britney Spears? ¿De qué le valen los millones si no pueden ni dormir? Si tienen que darle, ¿cómo se llama? Anestésico de operaciones de cirugía mayores para que se duerman y después despertarlo. ¿Para qué quieren el dinero? ¿Para qué quieren Michael Jackson irse en una caja de oro? Pero ¿cuánta gente le opone en lugar de Dios algo que no es Dios y se somete a él? Eso es la idolatría. Cuidado, que la Biblia puede ser un ídolo. Esa gente que andan para todo. No, déjame ver si la Biblia lo dice. Le han dado más poder a la Biblia que a Dios, que la que escribió la Biblia. La Biblia puede ser un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios es un ídolo. ¿Qué ustedes creen que hoy es más ídolo? ¿La Virgen del Carmen o el dinero? Por favor, hay que ser tonto para pensar que alguien puede dedicar la vida completa en estatua de madera, pero ¿cuánta gente dedica su vida al dinero? Y su objetivo es hacer dinero. Y termina como un libro que estuve leyendo de un filósofo griego que decía, toda mi vida trabajé para mi hijo y me di cuenta que al final de cuentas ya yo no tenía hijo. Tenía dinero, pero cuando abrió los ojos, el hijo lo había perdido. Eso es un ídolo. Y eso es lo que nos previene la Escritura y la palabra de Dios. No darle el lugar que le corresponde. Cuando Dios ocupa el primer lugar de tu vida, cada cosa. Ahora, cuando hay algo en tu vida que te empiezas a dar cuenta que cada vez esa cosa empieza a ocupar más
de tu vida y tú empiezas a vivir en función de eso, preocúpate. Que te va a pasar lo que pasó en el capítulo 2 y 3 de Génesis. La adoración, toda la creación está enfocada a la adoración. El reconocimiento de que hemos sido creados por un Dios tan grande y tan potente que nosotros no lo podemos ni imaginar. Pero nosotros lo sabemos, sino que nos sometemos a Él. Porque el diablo sabe que Dios es grande y poderoso, ¿sí o no? Sí. ¿Pero se somete a Él? No. Ahí está la diferencia. Y eso vamos a ver en la semana que viene, cómo este ser, porque el diablo es creado por Dios. ¿Qué cosa es el diablo? Un ángel que fue creado ¿cuándo? En el principio, antes de nuestra creación. Antes de nuestra creación fue creado los cielos y la tierra, fue creado los espíritus de la creación. Porque recuérdense, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la creación espiritual es una creación y la creación física es otra creación totalmente diferente. Lo que hay en ese cuento, el niñito de fulanita se murió, se volvió un ángel. No hay niños que se vuelvan ángeles. Eso es un disparate, como los gatos no se vuelven perros. Un hombre no se puede volver ángel. Los hombres son hombres y los ángeles. Un niño cuando se muere va delante del trono de Dios con su espíritu de adulto tal y como yo. Punto. Posiblemente va más rápido que tú y que yo porque no tiene pecado y es un alma pura. Así que mucha gente, más vale que se hubiera muerto de niño antes que irse con 50 años al infierno. Mucha gente que piensa que la muerte de un niño es una desgracia. Sabe Dios lo que Dios está evitándole a ese niño. Pero la creación, dos creaciones totalmente diferentes. Una creación que existe tal como la nuestra, que existimos al mismo tiempo, aunque no tenemos comunicación, porque a no ser que Dios lo permita, porque esa creación es espiritual, nosotros somos una creación física. Nosotros estamos sujetos al tiempo y ellos no están sujetos al tiempo. Los ángeles, eso para poder entender el personaje que viene en el próximo capítulo. En un momento que no sabemos, ¿se recuerdan la semana pasada porque yo le dije que la Biblia no habla de la historia de los ángeles? ¿Se recuerdan por qué? ¿Por qué la Biblia no habla de la historia de los ángeles? Porque no está escrita para los ángeles. La Biblia está escrita ¿para quién? Para nosotros. Punto. Por eso es que no se mete en la historia de qué pasó. Lo deja entrever, vamos a ver en el capítulo de Ezequiel, en el capítulo de Isaías. Pero por algún momento, una cosa que no sabemos, lo que sí tenemos una certeza, Dios solamente puede crear cosas libres. Digo cosas, si digo gente me van a confundir con los ángeles. Dios solo puede crear cosas libres. ¿Por qué Dios no puede crear nada que no sea libre? Porque Él es libre. ¿Alguien puede dar lo que no tiene? No. ¿Dios tiene en Él algún tipo de esclavitud, atadura? Dios no puede crear algo que no sea totalmente libre. Por eso que gente dice, pero ¿cómo Dios no se mete en el no sé en qué? Que no me pusieran el ticket la policía cuando estoy manejando. Hermano, Dios te hizo libre. Dios hizo una creación libre y nos las entregó. Dios es todopoderoso. Sí, pero no está metido empujándonos para aquí y para allá, porque entonces no fuéramos, ¿qué cosa? Libre. Dios creó estos seres totalmente libres que se llaman ángeles, igual que nos creó nosotros. Fuimos creados, los ángeles, los hombres en libertad. Los ángeles, como nosotros, en un momento determinado tuvimos que escoger. Vamos a ver la semana que viene que nosotros escogimos y escogimos mal. En un momento que no menciona la historia, Bereshit, en el principio, uno de estos ángeles con un grupo de ángeles decidió por voluntad propia no servir a Dios. Y ahí fue el comienzo de todo, así como el comienzo de toda la bendición es el Shabbat, ahí fue el comienzo de toda la maldición. Y Pablo VI, en ese libro que escribió Padre Nuestro, líbranos del mal, ¿se acuerdan lo que dijo del demonio? Dijo, es un ser espiritual, poderosamente espiritual, que perdió toda lo bueno, absolutamente todo lo bueno, pero mantuvo su poder. ¿Y cómo le llama el Papa a eso? ¿Se recuerdan cómo le dijo el Papa a eso? Misterio de la iniquidad. Dice, ¿qué cosa dice? Nadie se puede imaginar. Es un ser, claro que no es Dios, es un ser creado como tú y como yo, solo que es espiritual. Pero un ser que no perdió su capacidad espiritual, pero sí, como dice el Padre, no hay un solo hombre que sea totalmente malo. Hasta Hitler, el hombre más malo, tiene algo bueno. Hitler quería a sus hijos, eso es algo y era un monstruo. En el demonio no quedó ni eso. No podemos entenderlo porque no hay un ser que sea puramente
malo. En ese momento que decidió, es la anticreación. Y eso es un misterio que uno tiene que entrar espiritualmente. Pero si las personas de verdad intuyeran qué cosa es el demonio, hermano, se horrorizarían. Porque es algo extremadamente, es algo más sucio de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero es algo tan extremadamente sucio, que no solo es sucio, que él quiere que todo lo que él rodea se ensucie. Imagínate lo más asqueroso que tú te puedes imaginar en la vida. Algo que tú por nada de la vida tocarías ni te arrimarías. Eso 1.000.000 de veces el demonio, y esa cosa quiere que tú te ensucies igual que él. La gente piensa es un ser, hermano, no es un ser, es algo profundamente asqueroso. Y no solo profundamente asqueroso, profundamente malvado. Que así como Dios quiere tu vida, Él lo que quiere es tu muerte. Y todos los que hoy en día juegan con el demonio les da poder, que es lo que están buscando, le da dinero, pero cuando termina de usarlo, le da lo único que puede dar: muerte. Y fíjense, el demonio no es malo en ese sentido, porque él da en abundancia lo que tiene. Ahora, lo que él tiene es muerte. Y sabe venderlo muy bien, porque lo vende como vida. Y a muchachos que le dicen en una discoteca: mira, coge esta droga que te vas a sentir high. No lleva a Camilo House por la noche para ver toda esa gente durmiendo tapada con cartones. Porque esos que están en Camilo House tapando con cartones empezaron un día con ropa de marca yendo a las discotecas. Y el demonio dice: es cool. Y cada vez te va llevando más a qué, a lo único que da. Y cuando ya te usó, porque no solamente ensucia lo que toca, a los que él toca hace que ensucien a otros. Hay de que ensucia a su hermano porque se dejó ensuciar por el demonio. Ese ser. ¿Y por qué ese ser llegó a eso? Porque era totalmente libre y usó mal su libertad. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Dios lo ha permitido por un solo motivo. Porque solamente que a través de este ser inicuo, Dios sabe quién lo ama a él y quién no lo ama. Porque si no hubiera demonio, todos amaríamos a Dios, pero lo amaríamos porque queremos o porque no teníamos otra cosa. Una muchachita que vive en medio de un monte, que no tiene ninguna ciudad por los alrededores, que se arma, ay, qué buena es, y no sale los sábados por la noche. ¿Qué va a hacer? Ordeñar vacas. Esa persona no tiene. ¿Tú sabes cuándo es buena? Cuando está en la ciudad cerca de Miami Beach y dice: yo sé hasta dónde puedo llegar y el respeto que le debo a mi casa y a mi familia. Entonces es buena. Por eso que el demonio ahora se usa para que Dios sepa tu libertad, donde tú la vas a poner. Y ten cuidado, porque el demonio es buen vendedor. Y te vende lo malo como si fuera bueno. Y hoy en día se está vendiendo como nunca por la televisión, por el internet, vendiéndose como lo mejor del mundo. Y a la larga lo estamos viendo, hermano. Mira para Hollywood, no hay que ir muy lejos, mira para Hollywood. ¿Qué es lo único que hay en Hollywood? Muerte. Ninguna de esa gente puede dormir por la noche. Este muchacho Ledger ese, en la cumbre de la fama, ¿de qué se murió? De pastillas para dormir, porque no podía dormir. Elvis Presley, ¿de qué se murió? De pastillas para dormir. Marilyn Monroe, ¿de qué se murió? De pastillas para dormir. Michael Jackson, pastillas para dormir. Ana Nicole Smith, y seguiría la cadena. Y hay gente que dice: ¿por qué Dios no me bendice como bendice esa gente? Hermano, yo no quiero la bendición de Michael Jackson. Créeme, yo cuando pongo la cabeza en la almohada duermo. Pero ¿cuántas veces ustedes han dicho: ¿por qué Dios no me bendice como bendice con dinero fulanito de tal? ¿Y tú sabes qué es lo que viene con esa bendición? ¿Tú sabes qué es lo que viene? Puede venir bendición porque hay gente que el dinero, pero para tener ese poder y ese dinero y poder vivir enfocado ¿a qué? Al Shabbat, a la adoración, a la bendición, tiene que tener mucho equilibrio espiritual. Yo creo que a los hijos de nosotros tenemos que enseñarlos más que hacer dinero, cómo tú mantienes tu equilibrio espiritual. Ese es el mejor tesoro que se le puede dar a un hijo. Y eso es lo que nos enseña Génesis. Eso es la visión de Dios que nos está dando. Y eso, terminando, es lo que hemos visto hoy. Hoy hemos hablado de que del séptimo día.
Día que no es de descanso. Los judíos lo entendieron mal y se agobian la vida. El domingo no es un día, el Shabbat no es un día de descanso, es un día de adoración, un día de... Dios quiere que sepa que aunque hemos sido creados con las bestias, estamos creados para algo superior, para adorar a Dios. Y hoy en día tenemos que preguntarnos, ¿el mundo qué es lo que está creando? ¿Gente para el séptimo día o gente para el sexto día? Hermano, el mundo lo que está creando es animales, gente para el sexto día. Gente para trabajar, producir, tener, pero no adorar. Y cuando entremos a nuestro Shabbat, como Michael Jackson entró al Shabbat de la semana pasada, y ojalá Dios haya encontrado su alma en paz. Es lo único que yo le pido al Señor. Pero cuando nosotros entremos a ese Shabbat, ¿de qué te vas a servir a ti si nunca en tu vida tú has entendido qué es el Shabbat? Si toda tu vida tú no has vivido en el séptimo día. ¿Tú has vivido en qué día? En el sexto. Esa gente que dice, ay, pero ¿cómo ustedes aguantan 2 horas en un grupo de oración? Yo me pregunto, ¿y esa gente cabrán en el cielo? Si no caben aquí 1 hora y media, ¿van a caber en la eternidad con Dios? Esa gente que dice que la misa es aburrida, ¿qué va a hacer cuando entre el Shabbat? Puede ser que el otro lugar sea más entretenido, pero hay mucho calor. Y se lo digo en cómico, pero es muy serio. Por eso nosotros, los que nos gusta la alabanza, los que nos gusta la oración, tenemos adelantado un gran camino. ¿En qué? Al Shabbat. Estamos entrenados para lo que vamos a tener en el cielo. Y eso es lo que el Señor quiere. No nos ha hecho para el sexto día, nos ha hecho para el día séptimo. Para que lo adoremos, para que cesemos de actividad, no como una carga, sino porque creamos en 6 días. Y ya paramos nuestras labores y nos enfocamos ¿en quién? En Dios. Cargamos las baterías para empezar la otra semana. ¿Qué hizo Dios cuando terminó la creación? El 7, ¿qué es lo que hizo? Un pacto con la creación. Tú me adoras y yo te bendigo y te santifico. Nosotros trabajamos 6 días y el séptimo día venimos a la Eucaristía para sellar el pacto con Dios, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos santifique. Señor, te entrego estos 6 días que te doy de trabajo. Te presento los 6 días que vienen. Bendícelo. ¿Cómo tú pretendes tener una Semana Santa si llevas 4 años sin tener un Shabbat, sin tener un día de adoración? Y si no tienes adoración, hermano, no tienes ni bendición ni santificación. El demonio, que lo sabe, le ha enfocado todas sus baterías. ¿A qué? Al día de descanso, al día de adoración, al domingo, a la labor principal del hombre, la bendición principal del hombre del día sexto, que es la fecundidad, la creación de qué? De vida, y a la santidad del matrimonio. Porque vamos a ver la semana que viene cómo Adán y Eva se unen en el séptimo día. En el séptimo día es cuando Adán y Eva hacen pacto, cuando Adán dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Ese es el día del pacto, no del ayuntamiento sexual, porque la gente confunde hoy el pacto del hombre y la mujer en el matrimonio, que es una alianza, lo confunde con una coyuntura sexual. Y por eso hoy los matrimonios no son una alianza. ¿Qué son los matrimonios hoy? Contrato. Esto es lo mío y esto es lo tuyo. Eso es lo que son los matrimonios, contrato, no hay alianza. Y por eso que los matrimonios son bendecidos, aunque se casen en la iglesia y los casa un obispo. No son bendecidos, porque no están enfocados en la alianza de Dios con la creación, sino en un contrato. Y por eso no son bendecidos.